Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Ya estamos de vuelta con una nueva temporada de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Esta es la 5ª temporada y tras el éxito de la pasada temporada hemos decidido repetir el formato para este año, con un vídeo podcast y con la inestimable presencia de Natalia de Santiago, divulgadora de finanzas personales. Bienvenida una temporada más, Natalia. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de volver a estar aquí otra temporada más. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas de CaixaBank. ¿Empezamos? Podcast Programa Aula. Hoy quiero lanzarme a invertir, pero no soy experto. ¿Por dónde empiezo? La temporada pasada hablamos de la importancia de proteger nuestros ahorros de la inflación, de qué tenemos que hacer antes de pensar en invertir y de qué tenemos que mirar cuando evaluamos una inversión. Yo estoy convencido de que tengo que empezar, pero si no soy experto, ¿por dónde empiezo? Pues sí, tienes razón que a veces no resulta fácil, ¿no? Porque dices, ¿ahora qué hago, no? Aunque decida, bueno, voy a invertir en renta fija, en renta variable, pero dices, ¿y qué acción? ¿Y qué bono? ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Entonces, bueno, pues hay cosas que nos pueden ayudar a hacer este paso más sencillo. Por no hablar de la gestión del riesgo, de cómo hago para diversificar y para mitigar esos riesgos de quiebra y de mercado que tanto miedo nos dan a los inversores inexpertos. Efectivamente, hablamos también la temporada pasada de que la diversificación era una de las estrategias más sencillas para cualquier inversor para reducir ese riesgo que es el que más miedo da, el de quiebra, el de perder el dinero de forma no reversible, como quien dice. Lo que pasa es que diversificar, aunque la teoría es muy fácil, porque dices, bueno, pues comprar muchas cosas distintas. Pero eso puede ser, por un lado, caro, porque ya dijimos que los costes de transacción son en detrimento de nuestra rentabilidad, con lo cual si tenemos que comprar más cosas, pues vamos a pagar más costes de transacción probablemente. Y luego porque a veces es que es directamente imposible, porque, por ejemplo, hay acciones que a lo mejor una acción vale 1.000 euros. Entonces tú a lo mejor no tienes 20.000 euros para comprar 20 acciones diferentes, ¿no? Y una acción es una acción, ¿no? Pues, bueno, hay formas de comprar un trocito de una acción, pero en general, ¿no? Entonces, hay muchas veces que incluso por el dinero que tenemos no podemos diversificar aunque queramos. Me lo estás poniendo muy feo, pero yo creo que alguna solución debes de tener. Efectivamente. O sea, para esto precisamente, para facilitar el acceso de los inversores pequeños, de los inversores de a pie, como cualquiera de nosotros, a estos mercados y hacerlo de una manera segura y a poder tener estas estrategias que nos ayudan a mitigar el riesgo sin renunciar a la rentabilidad, existen lo que se llaman vehículos de inversión colectiva, que lo que hacen básicamente es poner el dinero de muchos pequeños inversores, bueno, pequeños y grandes, que también los utilizan inversores más potentes, lo ponen juntos y lo invierten como si fuera una sola cantidad, como si fuéramos un inversor más potente, porque eso además tiene también, puedes ahorrar costes, bueno, pues tienes sinergias y te puedes beneficiar de estrategias que si eres un inversor pequeño, pues no podrías. Natalia, la audiencia se estará preguntando, ¿cuáles son estos vehículos de inversión colectiva? Pues hay varios, pero el más común y el que está más pensado para los inversores normales y los ahorradores normales son los fondos de inversión, que seguro que todo el mundo ha oído hablar de ellos y que son precisamente eso, pues un vehículo de inversión colectiva en el que muchos partícipes ponen dinero y luego hay un equipo gestor que se dedica a invertir ese dinero para todos. Suena bien, pero ¿en qué consisten más exactamente? A ver, pues estos fondos de inversión lo que hay que saber es que al final son un conjunto de muchas inversiones, ¿no? Hay un equipo gestor y se dedica a invertir, pues por ejemplo, los más comunes en bonos y en renta variable, de lo que ya hemos hablado, y compran muchos bonos y muchas acciones. Lo interesante, una de las cosas interesantes de los fondos de inversión es que tú, como partícipe en el fondo, como inversor, eres dueño de la parte proporcional de todas esas inversiones. Es como si tuvieras comprado un poquito de cada acción en la que está invertido y un poquito de cada bono en el que está invertido. Pero los dueños últimos de esto son los inversores. ¿Y esto por qué es importante? Porque aunque a ti ese fondo
esté depositado en un banco o en una entidad depositaria y esté gestionado pues por una gestora o por una entidad y luego te lo comercializa otro, no está en lo que es la propiedad. Las inversiones no están en el balance de esas entidades. ¿Esto qué quiere decir? Que parece, dices, bueno, esto, ¿y a mí qué más me da? Pues lo que quiere decir es que como no tienen una entidad jurídica, no pueden quebrar en bloque. Y esto es importante para el inversor de a pie. Eso no quiere decir que de las muchas inversiones que haga, a lo mejor una empresa vaya mal, una acción y uno quiebre. Pero no el fondo completo. Tú siempre seguirías teniendo esa parte proporcional de todas tus inversiones. Es más, aunque quebrara la gestora del fondo, los señores que están invirtiendo, o las señoras, ese dinero, o aunque quebrara la entidad depositaria, el Banco de España o el que esté encargado repondría, diría, bueno, pues esta gestora ha quebrado, ahora pongo esta otra que se va a encargar de este fondo, pero la inversión subyacente de la que tú eres dueño no se vería afectada por esa quiebra. Y esto es importante, porque no tenemos ese riesgo de quiebra global que en un fondo de inversión normal. Luego hay otros fondos para inversores, otros más lío que sí, pero estos no pueden quebrar como tal. O sea, no hay posibilidad de que tú pierdas todo tu dinero, porque para que tú perdieras todo tu dinero tendrían que quebrar todas las inversiones que ha hecho todas las empresas, Apple, Google, Meta y todos los bonos de países tendrían que, es decir, no va a quebrar el fondo entero porque no puede quebrar, porque no tiene entidad jurídica y no se le permite tener deuda, por ejemplo, un nivel de deuda que pueda pues ponerlo en peligro. Que no pueda quebrar, evidentemente, es una de las ventajas que tiene, pero ¿qué ventajas más tienen para el inversor? Pues tiene muchas ventajas. Además, porque como una acción, en principio, aunque ya hemos dicho que hay acciones fraccionadas, pero bueno, eso es un producto menor, una acción no se puede dividir, ¿no? Ya decíamos, te tienes que comprar una acción, pero las participaciones de un fondo son totalmente, se pueden dividir todas las veces que uno quiera. O sea, se puede hacer tantas participaciones de un fondo como uno quiera. Con lo cual, los fondos te permiten hacer aportaciones pequeñas, porque a ellos les da igual, solo simplemente tienen que tener más participaciones. Entonces, muchos fondos ya tienen, algunos tienen inversiones mínimas, pero muchos las tienen 10 euros, 50 euros, es decir, nos permite empezar a invertir con muy poco dinero, que a lo mejor si tú tuvieras que comprarte un solo bono, pues a lo mejor serían 1.000 euros o lo que fuera. Y así, ¿no? Tú puedes invertir la inversión mínima de ese fondo, que como digo, en muchos casos es muy baja. Y además, desde el primer euro que tú metes, ya estás diversificando, porque por ley y por la regulación estos fondos tienen que estar diversificados. Ya no solo porque tienen mucho dinero y la capacidad para hacerlo, porque tienen el dinero de mucha gente, sino porque además están obligados a diversificar, con lo cual tienes diversificación desde el primer euro. Además, como también hablamos del interés compuesto, que es la forma de multiplicar nuestras inversiones de la mejor manera, la mayoría de los fondos, no todos, pero la mayoría son lo que se llaman fondos de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que si esas acciones en las que están invertidos o esos bonos van dando dividendos o intereses o lo que sea, en lugar de repartirlos a los partícipes, los dejan invertidos y siguen generando rentabilidad. Es decir, es rentabilidad compuesta de serie. También empiezas a tener interés compuesto desde el primer euro. Además están, como decía, muy regulados porque están pensados también para inversores minoristas, con lo cual tienen una regulación muy severa que les obliga para garantizar la protección del inversor, precisamente. Y también las comisiones están limitadas, no pueden pasar las comisiones de unos máximos que también están fijados por la regulación. Y además, en España en particular, que esto no es así en todos los países, pero en España lo es, tienen una fiscalidad particular, que quiere decir que tú normalmente, si tú compras una acción, compro una acción, el día que vendo esa acción tengo que tributar o cada vez que cobre dividendos tengo que tributar, y cada vez que yo vendo esa acción tengo que tributar por lo que le haya ganado. ¿Qué pasa? Que cuando tú has vendido y quieres volver a hacer otra inversión, pues ya tienes menos dinero porque has tributado por el camino. Y sin embargo, en los fondos de inversión se permite traspasar de un fondo a otro sin tributar por el camino. Te dejan la fiscalidad para el final, para el día final en que tú vendas el último fondo en el que estés invertido. Tú puedes ir traspasando de fondo a fondo sin pagar impuestos por el camino. ¿Esto qué significa? Que tienes más dinero invertido en cada momento, más interés compuesto, más rentabilidad compuesta. Esto a corto plazo a lo mejor no es una diferencia enorme, pero a largo plazo, si tú vas cambiando de inversiones, saliendo de unas y entrando en otras, pues puede ser una ventaja bastante significativa. Natalia, ¿alguna cosa más que debemos saber sobre los fondos de inversión? Sí, dos cosas. Una, que los fondos de inversión están gestionados por esta entidad gestora de la que hablaba y tenemos gestión profesional, es decir, tenemos profesionales de la inversión a nuestro servicio por un precio bastante barato, con lo cual es una forma de acceder a la gestión profesional de las inversiones, pues como decíamos, con unas comisiones reducidas. Y luego también que los fondos de inversión son muy líquidos, porque además tienen obligación de mantener un mínimo de efectivo, también por regulación, para de manera que si tú solicitas el rescate o el traspaso de tu fondo, en un día, que a lo mejor tú tardas en verlo un poquito más, pero en un día te lo van a hacer sin problema.
con lo cual son igual de líquidos que las acciones, o bueno, que las acciones las puedes hacer intradía, pero quiero decir, tienen mucha liquidez inmediata, tú podrías sacar en cualquier momento, recuperar tu dinero, eso sí, teniendo en cuenta que si estás en un fondo volátil, pues si lo quieres sacar de un día para otro hay que tener cuidado de que no te pille en un momento bajo de mercado, pero teóricamente tú puedes sacar tu dinero cuando tú quieras. Y resumiendo, en un minuto. A ver, los fondos de inversión pueden ser un vehículo muy interesante para el inversor particular porque tiene una serie de ventajas pues, que los hacen interesantes, como que se pueden hacer aportaciones desde muy poco dinero y además estas inversiones, aunque tú inviertas 10 euros, van a estar ya diversificadas por defecto. Además, las comisiones están reguladas por ley, con lo cual hay un máximo establecido y no pueden ser más que eso. Esta regulación es muy importante también porque son vehículos que están regulados para garantizar la protección del inversor. Además, es un vehículo líquido porque tú puedes solicitar el traspaso o el rescate de tu fondo y normalmente, a no ser que sean fondos garantizados, también hay que decirlo que igual hay que esperar un tiempo, pero los fondos en general, los normales, los puedes rescatar de un día para otro y encima tienen una fiscalidad muy interesante que te permite traspasar de un fondo a otro sin tributar en el medio, de manera que ese interés compuesto que también tienen la mayoría de los fondos de inversión de serie, pues tener más dinero invertido durante más tiempo y obtener más rentabilidad. Muy interesante, Natalia. Y hasta aquí llegamos al primer capítulo de esta quinta temporada. Muchas gracias por tu participación hoy aquí. Gracias a ti. Un y placer. te esperamos para el siguiente capítulo. Gracias también a toda la audiencia. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.